En este video vamos a aprender cómo sacar ciertas medidas estadísticas para los datos que tenemos. Vamos a sacar las medidas estadísticas que tenemos aquí abajo y se presentan en la guía. La media, la mediana, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, la desviación estándar, la varianza y la moda para la variable de tipo de terreno. Primero, estas medidas las vamos a sacar para las tres variables: la altura, la base y el área. Recordemos, por ejemplo, que la media es la suma de todos los datos divididos la cantidad de datos. O sea que tendríamos que sumar 8 más 27 más 17 más 12, así hasta llegar hasta el último dato y dividirla por el total de datos. En este caso son 20 datos, no sería una tarea tan difícil, pero cuando se trabajan con bases de datos de muchos elementos, la tarea se hace mucho más complicada, por lo cual de nuevo vamos a recurrir a las funciones de Excel. Excel tiene la función, vamos a trabajar en este caso igual a la media, y vamos a trabajar con la media geométrica. Dice, devuelve la media geométrica de una matriz o rango de datos numéricos positivos. Entonces, doble clic y seleccionamos todos los datos, los 20 datos para la variable altura, y me dice que la media es 17.09 centímetros. Vamos a trabajar ahora a calcular la mediana. Recordemos que la mediana es la que divide a los datos en un 50%. El 50% de los datos están por debajo de ese valor y el otro 50% están por encima de ese valor. Y aquí tenemos nuestra función y dice, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Doble clic sobre nuestra función y seleccionamos todos los valores a los cuales le queremos calcular la mediana y enter, y me dice que la mediana es 17.50. el valor mínimo sería con la función igual a min, min, y seleccionamos min, que me devuelve el valor mínimo de nuestros datos. Seleccionamos nuevamente nuestros datos para la variable altura, en este caso únicamente. Vea que todas estas variables estadísticas las estamos calculando en primera instancia solamente sobre la variable altura. Ahorita las calculamos sobre la base y sobre el área, que son tipos de datos cuantitativos. El valor máximo va a ser con la función max. Nuevamente entonces copiamos el igual y empezamos a copiar máximo, y ahí nos aparece la función máximo. El rango, debemos recordar que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces vamos a copiar que esto va a ser igual a ¿quién? El valor máximo, entonces el que tenemos aquí, menos el valor mínimo, el que tenemos aquí, y enter. Y me dice que el rango es 20. La desviación estándar sería igual, y copiamos des y utilizamos desbest, que me saca la desviación estándar. Desviación estándar de mi conjunto de datos, que me dice 5.74, o sea, sé que alrededor de la media los datos varían en 5.74 por encima y 5.74 por debajo. Y esta es la varianza. Entonces copiamos, recordemos que no se nos olvide las funciones, siempre primero el igual y copiamos varianza. En este caso solamente se encuentra como var. Doble clic sobre la función y seleccionamos los datos, y ahí tenemos todo lo que podemos calcularle para la altura, porque esta última celda es únicamente para la variable de terreno. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos calcular todo esto mismo para la variable base y para la variable área. Es de una forma más sencilla. Seleccionamos
todos los cálculos que ya realizamos. Y aquí nos paramos sobre el puntico negro que aparece en la parte inferior derecha y desplazamos para nuestras dos celdas consecutivas. ¿Qué hace Excel en ese momento? Desplaza la función que estaba en este punto, la desplaza acá, pero también desplaza el rango de valores a los cuales se lo calcula. Es decir, que esta media es de este rango de valores que corresponden a la base. Entonces me está diciendo que la base tiene una media de 11.31 centímetros. Y ahora finalmente vamos a calcular la moda para la variable terreno. Vamos a hacer una cosa, vamos a asignarle a cada uno de los tipos de terrenos un valor. El terreno seco va a corresponder al valor 1, el terreno arenoso va a corresponder al valor 2 y el terreno húmedo al valor 3. ¿Esto por qué? Porque Excel únicamente calcula la moda para variables cuantitativas y en la variable terreno es una variable cualitativa. Entonces vamos a asignar esos valores. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer igual y le decimos si esto es un condicional. ¿Qué le voy a decir? Si la celda que está al lado, de nuevo la función si, doble clic, no se nos puede olvidar, y me dice prueba lógica. ¿La prueba lógica qué es? Si usted es igual a seco lo debemos de copiar entre comillas, punto y coma. ¿Qué estoy preguntando? Si en esta celda dice seco, entonces póngame 1. De lo contrario, va, aquí me dice valor verdadero y valor si es falso. Entonces, de lo contrario, vuelvo y pregunto si esta celda nuevamente es igual, dentro de comillas, a arenoso. Tienen que tener cuidado, seco y arenoso, tal como está en la tabla de datos, punto y coma, que le ponga 2. Recuerde que habíamos dicho, seco iba a ser 1, arenoso va a ser 2. Punto y coma, el último condicional si esta variable es igual a húmedo, copiarlo muy bien, entonces va a ser 3, seco 1, arenoso 2, húmedo 3. Y ya, de lo contrario que me ponga 0 por si algún tipo de terreno se me está olvidando. Cierro todos los paréntesis que tengo que cerrar, que en este caso debemos de cerrar con 3 paréntesis, y damos enter. Y entonces ve aquí al tipo de terreno seco que le puso un 1. Ahora tengo que extender esa fórmula. ¿Cómo la extiendo? En el puntico negro me paro, puntico negro, parte inferior derecha, y la desplazo para las demás celdas. Y ahí está. Aquí un terreno arenoso le toca el 2, arenoso 2, húmedo 3, y así para los demás. Ahora, como tengo el tipo de terreno en una variable cuantitativa, puedo venir acá y decir usted es igual a la moda de 1 de estos datos que tengo acá. Tengo que seleccionar los valores numéricos, ya no los valores del tipo de terreno, y me dice que la moda variable es 3. ¿El 3 a quién correspondía? A húmedo. Entonces puedo copiar acá que esto es húmedo, porque recordamos que el 3 corresponde a un terreno húmedo. Decoramos nuestra tabla para que se vea diferente, y ahí tenemos lo que teníamos que calcular en esta ocasión. Muchas gracias.